Hace algunos años se podía asistir al Cosmorama para ver cuadros de maravillosos paisajes y monumentos a través de un vidrio. Por medio de la lente, las pinturas parecían ser reales y quien las miraba podía ver cómo los colores cobraban vida. Un efecto parecido sucede al hojear el más reciente libro de Otto Cázares, en el que las letras despiertan a la imaginación. Cosmorama, antología de ensayos, artículos y guiones radiofónicos. Un libro que ofrece al lector un profuso cúmulo de referencias eruditas, hilvanadas con humor y espíritu lúdico. Esta edición será presentada por Javier Martínez, director de publicaciones de la UNAM, la escritora Luisa Iglesias y el autor. El jueves 22 de octubre a las 8:30 de la noche. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Empezamos con esta mesa. Aquí a mi izquierda está Javier Martínez. Javier Martínez es egresado de la licenciatura en Historia de la UNAM. Se ha desempeñado en áreas de Administración y Gestión Cultural en entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Revista de la Universidad de México, el Centro Cultural de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, la Casa del Lago Juan José Arreola y la Dirección de Literatura. Cabe mencionar que en estas dos últimas fungió como subdirector y en la coordinación de difusión cultural se desarrolló con el cargo de secretario técnico de Finanzas y Administración. Como parte de esta trayectoria, ha tenido bajo su responsabilidad la investigación iconográfica y el estudio editorial del libro, el montaje y la curaduría de exposiciones de arte contemporáneo, así como la planeación, desarrollo y promoción de proyectos de innovación en la difusión de la cultura, con enfoque hacia sectores y objetivos específicos. Ha participado en diversos cursos, congresos y talleres como el programa de alta dirección de museos, diversas reuniones nacionales de las ANUYES y el Congreso Nacional de Museos, por mencionar algunos. Actualmente es director general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y bueno, les cedo la palabra, sin más que agregar. Hola, pues muchas gracias y buenas noches a ustedes. Sé que han hecho un esfuerzo y que todos hemos hecho un esfuerzo para estar aquí en esta presentación de una obra más de Otto Cázares, y para mí resulta un momento muy especial compartir con Otto, que además de ser ya un autor de nuestra casa de estudios de la UNAM, es un gran amigo con el que hemos compartido muchas experiencias y aventuras, no solo en el proceso de edición de estas dos obras que han sido editadas por la Dirección de Publicaciones, sino que también hemos compartido charlas como estas que tienen oportunidad ustedes de escuchar en el radio. Me parece que algunos no habrán tenido hasta ahora la ocasión de conocer a Otto Cázares y está aquí con nosotros. Es ese fantasma que entra a todas nuestras habitaciones, es ese ser que no deseamos, pero que todas las noches pronunciamos o las mañanas pronunciamos que esté ahí con nosotros y que nos llene de información y de locuras, ¿no?, de esta multidisciplina en la que él se mueve. Y me parece que, bueno, por ahí empezaremos. Yo tengo un texto, porque la verdad, si ustedes ya tienen el libro en sus manos y porque veo que varios ya lo compraron, lo cual me da mucho gusto, van a darse cuenta de que es un libro muy rico, como todas las cápsulas que escuchamos de Otto, donde hay una transversalidad, una multidisciplina sobre todos estos temas que a él le interesan, ¿no? Entonces, me parece muy oportuno incluso el título que Otto ha sugerido para este nuevo título, que es Cosmorama. Cosmorama me hace pensar en un cosmos, un todo organizado para ser visto, principalmente para ser contemplado y leído. Entonces, desde el título mismo nos anuncia la aventura que se abre ante nuestros ojos: mirar, leer y a partir de ello inventar lo mirado, cuestionar y ampliar la duda o la curiosidad a partir de lo leído.
universos, cosmos diversos pero relacionados, con órbitas en que sus correspondientes rutas, sus movimientos propios los acercan, los afectan, ensombrecen, iluminan alternativamente. A eso expone nuestro autor a quien se adentre en estos textos breves, en estas imágenes suyas. Música, pintura, literatura, artes revisitadas por un paseante a la manera de Dickens, pero también un observador curioso de la ciudad, sus muros, sus edificios y lo que hay detrás de su creación, como aquel Cervantes de Salazar que recorría las calles de la Ciudad de México virreinal y al hacerlo las redescubría. En estas páginas se observa, se reflexiona, recuerda, describe, redescubre en unas cuantas líneas con quien hace unos cuantos trazos para no dejar de avanzar en su aventura paseante, o bien se escribe con detalle, calma y cuidado, sin prisa como exige el ensayo, incluso conciliando afortunadamente ambas posibilidades. En cuanto a este libro como proyecto editorial, debo decir que las propuestas de Otto Cázares han encontrado cauce plenamente en nuestra colección Transfiguraciones, ideada precisamente para dar cabida a las diversas posibilidades que se dan en el contacto entre las artes visuales, además de esas otras posibilidades que surgen cuando entran en juego tecnología, medios y soportes para la palabra hablada, la escritura y la imagen. Nuestro autor ya antes nos había regalado y sorprendido con tal regalo un libro de viva voz y simultáneamente de imágenes sostenidas, y nos referimos a Cuaderno de los Espíritus. Del apartado palabra me gustaría destacar algunos textos. Sobre Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, y me llama la atención una gran frase, una bella lección hoffmanniana, pintor, escritor y músico: la fantasía está en los ojos que pueden trastocarlo. A ver, lo repito otra vez. La fantasía está en los ojos que pueden trastocarlo todo, en cosas maravillosas, no en los objetos. También se dedican textos a la obra de Richard Wagner, Thomas Mann, Goethe, Nietzsche, así como a la de Lewis Carroll, a propósito de cuya obra insiste Cázares en el tema del sueño y el soñante, tema que a mí personalmente me mueve porque también opino que no hay nada como soñar en concierto, aspirar a que nuestra mente llena de inquietudes del trajín cotidiano descanse y logre crear un concierto soñado. Y como me gusta contar algunos sueños en cuanto despierto, coincido también en esa afortunada afirmación de que un sueño no compartido es solo una noche más para ser olvidada. Del apartado imagen me llama la atención el hecho de que en la única oportunidad de ver el cometa Halley, Cázares inventó lo visto. Me parece de una alegría y de una frescura notables. Es una gana de no perderse la oportunidad de compartir otra vez el asombro como espectador ante un evento fugaz, enorme, huidizo, ante la mirada del pequeño niño que prefiere rescatar esa comunión de espectador, independientemente de que haya tenido que ser un espectador fingido. El asombro es auténtico, el gusto por compartir también lo es. Otto, como perseguidor de imágenes, alcanza definiciones contundentes, frases muy certeras y plenas de sentido. Tal es el caso de «hay figuras figurantes y figuras figuradas», que nos remite a ese ciclo de la comunicación humana en que la base es un receptor y un emisor, pero también a esa dualidad que se enuncia en la lingüística, donde las palabras son a un tiempo significantes y significados, es decir, que sirven al propósito doble de nombrar y hacer que aparezca lo nombrado en la mente de quien escucha la palabra. En este caso, traslada esa doble acción a la imagen, a la figura. Me gusta la forma en que hace referencia nuestro autor al temperamento artístico y a la fragilidad de la obra, cuando afirma, citando a Cyril Connelly, un artista debe aceptar que escribe sobre el agua y que esculpe la arena. También me parece muy acertado lo que nos dice sobre el valor que tienen diarios, documentos y autobiografías de artistas. Una voz paralela, voz callada que sea compañera de viaje de la obra y que con su silencio, que es voz, hace posible la continuidad, citando a Juan García Ponce. Otto Cázares observa y dice acerca de autores y obras como quien recorre una biblioteca o a un museo y se detiene en cada uno de ellos. Entonces nos regala algo de lo que ven sus ojos. Tiziano, Tintoretto, Alberto Durero o Rembrandt, a propósito de quien abunda en el tema de lo completo y lo no completo o inacabado. Cita: «Es distinta la noción de lo inacabado en pintura que en literatura. Siempre me he ocupado de las distancias y cercanías entre la pintura y la escritura, donde coloco mi propio desvelo artístico, el lugar sin orilla entre imagen y la palabra. Y pienso que la naturaleza de la pintura más bien signa y que la naturaleza de la escritura más bien sella». Cierro comillas. Rembrandt y más tarde Picasso es una palabra
Rembrandt y más tarde Picasso, en una palabra, los más grandes dibujantes de Occidente, conocieron las ventajas expresivas y plásticas de lo inacabado, el estado que signa la belleza. En todas las vidas de Vasari, Otto Cázares logra conciliar los lenguajes de las artes, concertar y brindarnos la posibilidad de disfrutar esa confluencia. Así se refiere a la obra del propio Vasari. Comillas. Vasari tuvo que admirarse de todas las pinturas para poder hacer admirable su relato. Te convertiste, Giorgio, no en un erudito rumiando sabios desatinos, te convertiste en el sorprendido, como esos fundidores de metales de la Edad Media que con sus aleaciones buscaban extender la duración del sonido. El relato fue la mejor fundición para prolongar el sonido de la pintura, la escultura y la arquitectura. En mi opinión, Otto también consigue convertirse en el sorprendido cuando indaga los textos de este libro. Respecto a las famas, hay una afirmación, una pregunta que me resultó tan provocadora como inquietante. Todos vivimos habitados por una locura. ¿Tú ya has descubierto la locura que te habita? Ya en la parte final del libro, la que agrupó nuestro autor como audios, se ocupa de músicos, música, siempre relacionados con la escritura, la lectura y lo escénico. Christoph Willibald von Glück, Hauptmann, Richard Strauss, Oscar Wilde y Hugo von Hofmannsthal. Asimismo, dedica varios textos al arte vocal, a figuras como Cecilia Bartoli, Rolando Villazón o Nathalie Dessay, y luego de leer esos breves textos, de verdad dan ganas de ir a escuchar a cada una de estas figuras innegables del canto. Finalmente, quiero señalar algunos juegos de palabras, invenciones y frases que me parecieron verdaderos hallazgos, imágenes que integran el mundo de Otto Cázares. La esfera de los mal amados, qué gran título. O cuando abunda en la presentación de los ingenios a los que va a dedicar estas páginas y confiesa que no todos son de la misma jerarquía afectiva. Hay autores que son el amor de mis amores. Así debe ser, así nos sucede a todos cuando tenemos autores y obras favoritos, preferidos, elegidos, amados. ¿Hay también autores mal amados entonces? Otto dedica un texto al 80 aniversario de nuestro emblemático edificio de las artes escénicas en el inicio del siglo XX, el Palacio de Bellas Artes, y lo hace hundirse como 3 metros más cuando dice que oscila entre el pastel fondant y la geometría ineludible del poder. Al cierre del libro, al terminar una fantasía radiofónica que nos remite a un posible partido de fútbol, dice el autor: en este juego el fin no es el gol sino el paseo. Yo como lector, radioescucha, testigo de la capacidad de trabajo, sí, pero también de la voluntad lúdica de nuestro autor, coincido en que aquí, en este libro divertimento, libro juego, no se persigue un fin de crítica ni de revisión exhaustiva o cargada de juicios certeros sobre las artes, las obras o los creadores. Aquí también el fin es todo el tiempo que disfrutemos el paseo. Yo personalmente lo disfruto y quiero compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, sobre todo por resaltar esas líneas que sí son maravillosas, lo del pastel fondant y nuestra querida geometría, es la que nos someten. Pero bueno, nuestra siguiente al lado, que nos va a hablar también de este libro, ella es Luisa Iglesias Arvide. Leo un poco de ella. Lectora, apasionada del terror y la literatura fantástica, egresada del diplomado en creación literaria de la Escuela de Escritores de la SOGEM, fue guionista y locutora en el Instituto Mexicano de la Radio. Becaria nacional del programa Jóvenes Creadores del FONCA, becaria nacional del Centro de Artes de San Agustín, Casa, Oaxaca, becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, becaria nacional del programa Jóvenes Creadores del FONCA, esta vez del 2013 al 2014, promotora de los círculos de expresión literaria impulsados por UNICEF y la UNESCO, ha publicado relatos y artículos en revistas como Rock and Roll, R&R, Fundación, Este País, Círculo de Poesía y Registro MX. Sus cuentos se encuentran en las antologías de literatura fantástica Hic San Dragones, aquí hay dragones, de Tierra Adentro y Ciudad Fantasma de Almadía. Actualmente es guionista y conductora de los programas Gabinete de Curiosidades y Primer Movimiento en Radio UNAM. Y bueno, le cedo el micrófono para
que ella nos dé sus puntos de vista de este libro. Gracias. Buenas noches. Para mí ha sido todo un privilegio poder leer Cosmorama. Primero que nada, gracias a todos los que están aquí, gracias a Otto Cázares por esta invitación, gracias a la Sala Julián Carrillo y a Radio UNAM que nos abre un espacio fundamental, y creo que la presentación se haga en este lugar es muy importante. Yo quisiera platicarles un poco de lo que les va a pasar a ustedes ahora que lean Cosmorama. Ya hablamos. Aquí está Javier Martínez, que es una maravilla poder escuchar de la voz de uno de los editores más importantes de esta universidad todo lo que ustedes van a leer, pero esta es la anécdota quizá del lado emocional. Yo entré a trabajar aquí a Radio UNAM hace unos 5 o 6 años más o menos, y cuando uno entra a una estación como esta, una estación donde privilegia el conocimiento, privilegia la comunidad, es difícil saber desde dónde entrarle, desde dónde comenzar a hacer los guiones, qué es lo que va a contar uno en un guión, dónde están las historias. Y yo fui muy privilegiada en conocer muy al principio de este trayecto en Radio UNAM a Otto Cázares, quien no solamente es una persona cálida, sino que ustedes lo van a ver en sus textos. Yo me imagino que ya todos aquí leyeron El Cuaderno de los Espíritus. Es irrelevante si lo han leído o no, vayan y cómprenlo ahora, pero sí, es una persona generosa con el conocimiento, es quizá uno de los sabios más humildes y más generosos, no solo de su generación, sino de muchas generaciones, y eso mismo se transmite en los textos y en los guiones. Hay un debate muy interesante que siempre se abre cuando hablamos de guión radiofónico o de guión cinematográfico, y es si ese trabajo es literatura o no. Y pensando, por ejemplo, en todas las vidas de Vasari, que se va a encontrar aquí y que ustedes pueden escuchar en la página de Radio UNAM, pueden hacer el ejercicio fascinante de escuchar el podcast de esta serie mientras leen los textos, y encontrarán pequeñas variaciones, pequeñas sorpresas que los van a enganchar todavía más. Si ustedes siguieron la serie el año pasado, esta es una oportunidad para regresar a ella, releerla de una manera distinta. Pero bueno, definitivamente es literatura, nos deja claro que sí se puede hacer literatura en un guión, no es nada más un trabajo que se le deje exclusivamente a la producción, y sin embargo el trabajo que se hace con la producción también es fascinante. Pero bueno, vamos a hablar de Cosmorama esta noche, y Cosmorama es uno de los ejercicios más interesantes y más ricos, más llenos de autores. Uno podría hablar de Etta Hoffmann, por ejemplo, que ya habló aquí Javier Martínez, y que es curioso porque la amistad con Otto Cázares para mí comenzó el día que los dos nos encontramos en el pasillo de Radio UNAM y dijimos: oye, ¿te gusta Etta Hoffmann? Oye, a mí también me gusta, no puedo creerlo, ¿te gusta Etta Hoffmann? Pero cuando empecé a escuchar a Otto Cázares hablar de Etta Hoffmann, me di cuenta de que yo no sabía absolutamente nada de Hoffmann, y que nada más había leído un par de cuentos de vampiros. Hay que decir que Etta Hoffmann es el que escribió el primer relato de vampiros de todos los tiempos, pero esa será otra historia. Pero sí, me di cuenta de que no sabía nada, no solamente de la obra, sino del autor y del proceso creativo que construye a los autores. Me parece que Cosmorama es un ejercicio fascinante precisamente para conocer el andamiaje emocional, el andamiaje intelectual de diferentes figuras artísticas, tanto de la pintura como de la literatura, como de la música, como de todo. Es un libro que se dedica a hablar de los pensadores y de cómo funcionan los mecanismos del pensamiento, la construcción del conocimiento. Y sin embargo, el texto que para mí, el que más me ha llegado y que me gustaría, si me lo permiten, compartirlo con ustedes esta noche, se llama Inventar una mirada, y lo voy a leer y después les voy a contar por qué a mí me parece una de las cosas más bellas que existen. En un segundo, aquí está. Inventar una mirada. Un día indefinido de 1986. Mis padres, mi hermano Galo y yo viajamos a un sitio despejado donde había un gran telescopio. El motivo de nuestro viaje familiar era admirar al cometa Halley, que pasearía su hermosa melena cerca de nuestra órbita como pasea, se nos dijo, cada 80 años. Así que era nuestra única oportunidad, y el tiempo, 80 años, que se extendía delante de mí, abría una llanura brumosa. Yo, que a la sazón contaba 6 años, permanecía arrobado pensando en el cometa y su larga cola, en la inmensidad, en su paso cercano y en el
ineluctablemente tendría que mostrar su esplendor y pasar de largo. Calor y literas. Mi hermano de 9 en la cama baja y yo en la cama alta. Caigo entrada la noche y voy a dar con mis huesos duros al suelo. También luciérnagas. Era la primera vez que veía luciérnagas. Luciérnagas constelando la noche. Un espectáculo hermoso de ver. Una larga fila de niños con sus padres. Los adultos colocan uno de sus ojos en la mirilla del telescopio gigantesco que apunta al cielo estrellado. El otro ojo lo cierran con fuerza haciéndolo miles de plieguecillos. Para los niños se ha dispuesto un banco al que suben ayudados por sus madres. Es mi turno. Mi padre me alza por los sobacos y me coloca en el banco. Coloco mi ojo en la mirilla y el otro lo cierro tratando de hacerlo miles de plieguecillos. Negro. ¿Ya lo viste, mijo? Yo no puedo ver nada. Supongo que hago un gesto un poco tímido porque mi padre me dice que lo debo de ver. Debes ver un punto blanco y una estela. Yo no podía discernir nada en absoluto. ¡Ah! Lo veo, digo sonriendo. Bájenme. En el piso quedo pensativo. En realidad no había visto nada, pero lo que se dice nada. Ante mí se extendían los 80 años que tardaría el hermoso cometa, con su hermosa estela en pasearse cerca de nuestra órbita. Y yo no lo había visto. ¿Se lo diría a mi padre? No. Mejor suponer que lo vi. Hablé con mi hermano de lo que había visto. Encarecí melena luminosa. Galo se mostró huraño. Quizá él tampoco había podido vislumbrar nada. No lo sé. Nunca se lo he preguntado. Mucho tiempo después, leyendo David Copperfield de Charles Dickens, me di cuenta de que él también, cuando era un niño, y habiendo sido llevado al campo para observar a través de un telescopio, tampoco había podido vislumbrar nada, pero pretendía que podía. Este es quizá el primer recuerdo que guardo de una sublimación. La trayectoria de mi vista comenzó con la conciencia de haberme perdido el cometa Halley, del que poseía innumerables revistas y documentos, y de que a pesar de la fascinación que en mí ejercía y de que resultaba relativamente fácil decir no he podido ver nada, súbanme una vez más al banco, no lo hice. Inventé una mirada y tal vez con ello inventé una manera de ser. Bueno, no sé si a ustedes los deja igual de conmovidos, que a mí cada vez que lo leo me conmueve y se me quiebra un poco la voz. El alma del libro nace aquí. Es quizá el único texto donde no se habla más que de Dickens, pero no hay una referencia a cómo piensan los demás. Ahí es donde se muestra quizá el juego de este libro, y es que no estamos aprendiendo a ver cómo piensan los demás. En realidad el truco es que estamos en la cabeza de Otto Cázares, estamos descifrando los mecanismos de la mente de Otto Cázares y estamos con él. Y creo que todos inventamos una mirada, una manera de interpretar el mundo. Esta es una manera valiosísima de reconocerlo, de encontrarlo a través del trabajo creativo de muchas personas, de muchas figuras con las que compartimos muchas cosas. Otto Cázares dice que en sus 20 lloraba con Wagner. Yo creo que muchos de nosotros lloramos también. Y bueno, creo, y me gusta mucho este texto, o me gusta mucho compartirlo, ya se lo leí a muchas personas antes de llegar a esta mesa, y lo que me gusta es pensar que ninguno de nosotros nos vamos a quedar en el banquito sin haber visto esta estela gracias a este libro. Gracias a seguir preguntando y a seguir detonando nuevas preguntas, nuevos conocimientos. Este libro no es nada más reflexiones, nos hace a nosotros cuestionarnos constantemente qué es lo que estamos viendo, cómo vamos a asimilar la información que tenemos en este momento. Creo que en tiempos tan violentos como los que estamos viviendo ahora necesitamos libros de resistencia, libros que nos ayuden a consolar el alma de tanta violencia y de tanto odio, y esta es una manera de hacerlo con el arte, con el amor. Otto dice en la introducción bellísima de este libro que esta es una declaración de amor para todas esas figuras que él atesora, y creo que se vuelve un mapa valiosísimo de lecturas donde uno no solamente necesita tener Cosmorama, sino 25,000 libros juntos para ir siguiendo todo lo que él sabe, y en ese mapa de lecturas increíble uno encuentra piedras preciosas. Pero el mayor hallazgo definitivamente es la mente de Otto Cázares. Me fascina, espero haberles compartido esa misma fascinación a todos ustedes, y espero realmente que nos acerquemos. Si estuviéramos en este momento en un apocalipsis, que creo que lo estamos, pero si estuviéramos en uno desolado, en una nada rojiza de ciencia ficción donde no nos queda realmente nada,
A mí me gustaría mostrarle este libro a una civilización que desconoce qué pasó antes, y creo que sabrían cómo pensaban los creadores, y creo que aprenderían de dónde viene el arte y de dónde viene el amor, y eso me parece lo más valioso. Y muchas gracias, Otto, por haberlo escrito. Ocurre eso, pero luego lo ves y es tan lindo, tan simpático, tan humilde en su forma, en su trato, y es un total privilegio de tenerlo como amigo siempre. Y pues es genial, ¿no? Poder tener esta oportunidad de estar sentado aquí contigo, de estar presenciando tu nuevo libro, y pues no sé qué más invitación necesitan para esto. Yo creo que ir a hablar al autor para cerrar esto completamente, así que les voy a hablar una pizquita hacia algo muy técnico de él, porque realmente las cosas que importan más de Otto pues están más aquí, ¿no? En el corazón y en sus palabras, sus abrazos y todo lo que es Otto Cázares. Pero bueno, no tengo que dar un poco de academia a esto, así que les daré algo más técnico. Otto Cázares estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Es autor de una obra artística y literaria que busca entretejer la pintura, la escultura, el dibujo, la historia cultural y la radiofonía. Yo agregaría y la vida en sí, ¿no? En 2 ocasiones ha recibido la beca Jóvenes Creadores del FONCA Conaculta. Como artista visual ha exhibido sus dibujos y sus pinturas en distintos museos, galerías y espacios alternativos de México y el extranjero. Es productor, guionista y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Colegio de Historia. Entre sus programas de radio destacan Cuadernos de los Espíritus de las Pinturas, Todas las vidas de Vasari y Conspiraciones, bitácora de un admirador de Balzac, todos para Radio UNAM. Libros UNAM ha publicado 2 de sus libros, Cuaderno de los Espíritus de las Pinturas en el 2014, que es esta joya, y más recientemente Cosmorama, una antología de sus ensayos, artículos y guiones radiofónicos. Y bueno, sin agregar más porque si no me extiendo mucho, pues Otto, por favor, tienes toda la palabra. Después de estas presentaciones bellísimas, ¿qué puede decirse? Me siento como un actor inexperto en el escenario, que está a punto de olvidar su papel. Ay. Sucede que de repente tengo muchas cosas que decir, y sucede que de repente tengo a muchas personas a quienes agradecer. Y sucede, por último, que teniendo que agradecer a mucha gente y teniendo muchas cosas que decir, me convierto en el autor de libros usual que tanto detesto. Estas presentaciones donde el autor está diciendo en cuánto tiempo se gestó su libro, cuán difícil fue encontrar un editor, etc. Nada de eso voy a hacer. Creo que lo diré de otro modo. Javier, Luisa, Sandra, que están acá arriba, los llevo siempre conmigo. Gracias por estas palabras. Las atesoro verdaderamente. Y abajo, y también subterráneamente, a Ofelia, Renzo, Manuel, Juan, Otilia, Elic, etcétera, etcétera, nombres que digo y nombres que no digo, a todos los llevo conmigo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y gracias por no estar aquí también. Este libro, como bien ha señalado Javier y después Luisa puso el acento, está fundamentado en cosas no vistas. Y esto verdaderamente no es un simple juego de palabras. Cosmorama... no traje la imagen. Bueno. Cosmorama era un lugar que a finales del siglo XIX mostraba en su interior no tanto objetos como miradas. Era un lugar para mostrar miradas. El cosmorama se regodeaba precisamente en el mecanismo de la visión, en el mecanismo ingenioso de hacer ver, más que en los objetos vistos. Es decir, en el cosmorama se podían ver cristales, se podían ver a través de lentes, a través de mirillas, se podían ver sombras proyectadas, se podían ver siluetas, luminiscencias, iridizaciones, etc. Más que lo visual, propiamente dicho, el cosmorama estaba centrado en la constelación de significantes alrededor de lo visual. No tanto el objeto, insisto, sino más bien la constelación visual a su alrededor, orbitando alrededor del objeto.
En el cosmorama, por ejemplo, se podían ver maquetas de una ciudad, o se podían ver maquetas de una feria de diversiones, se podían ver pinturas, se podían ver objetos, relojes, se podían ver prismas a los cuales se les arrojaba un haz de luz y se descomponía la luz en colores. Pero en el cosmorama, precisamente, estaba implicado, y póngase atención en esta palabra, una ejercitación en la manera de ver. Es decir, no te ponías exactamente enfrente del objeto para ver ese objeto, sino más bien lo que importaba era lo que estaba a su alrededor, el mecanismo ingenioso de la visión. No ves una pintura, no ves una imagen, sino más bien te ejercitas en el dispositivo de la visión. La visión en el cosmorama se convertía en una invención imaginativa. La mirada se implicaba en el cosmorama y se implicaba a través de un trabajo imaginativo. El que mira tiene que imaginar lo que ve. Eso es el cosmorama, precisamente. En mi cosmorama invento miradas de cosas no vistas. Ya lo ha leído Luisa con su bella voz. Me inventé una mirada. Me perdí el cometa Halley. Tenía 6 años de edad, no pude ver nada a través de ese telescopio y llegué a platicarle a todos mis amiguitos lo que había visto. Llegué a encarecer la melena luminosa del cometa. Yo no había visto nada, pero me inventé una mirada, precisamente. Es muy curioso, mis primeros recuerdos es precisamente esta sublimación de esta imagen que no pude ver, y lo que sí puedo ver, y mis primeros recuerdos que me trascendían, o por lo menos trascendían el círculo de lo doméstico, fue la explosión del Challenger. Esa es la historia de mi misión. Imagínense con qué personaje están tratando. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención que el gran escritor que es el amor de mis amores, precisamente Pascal Quignard, dice que hay en todas las cosas que podemos ver una imagen que nos falta. Siempre hay una imagen que nos falta en todas las cosas que podemos ver. Ninguno de nosotros podrá ver vivo la imagen de su propia muerte. Ni ninguno de nosotros vio consciente su origen, la imagen de su origen. Y tiene razón, de modo que la imagen es lo que sucede en medio. Y hay 2 imágenes que nos faltan, al principio y al final. Entonces nos movemos entre las 2. La imagen del cometa me falta, sin duda, pero hago todo este trabajo imaginativo de la visión. Voy en pos de esta imagen que me falta y resulta que yendo detrás de esta imagen, esta oquedad en mi historia de la visión, resulta que me voy construyendo un mecanismo filosófico de la visión que a su vez va labrando una mitología del yo. Lo que está aquí en este libro es precisamente esta forjadura de una mitología propia. Me invento mis propias miradas. Para mí, la imaginación es un trabajo tan serio porque de él depende la supervivencia propia, depende el proceso de individuación y depende, desde luego, un proceso de salud. Permítanme que les lea un texto que aparece en mi cosmorama. En Imágenes que piensan, Walter Benjamin reflexionó en breves líneas en torno al tema de la narración y la curación. La narración que el enfermo hace al médico al principio de su tratamiento, apuntó Benjamin, puede convertirse en el principio del proceso de curación. Es imperioso, por lo tanto, la completa legibilidad y la transparencia en la narración. No importaría tanto la originalidad del pensamiento cuanto su legibilidad. Que la imaginación y la narración sean certeras y precisas. Cuanto más legible un pensamiento, tanto más sólido. Es mucho pedir que la imaginación, la evocación y la sutileza tengan la solidez de la punta de piedra con la que se labran instrumentos de caza, pesca y recolección. He aquí que el principio de legibilidad de la imaginación es uno de los fundamentos de la salud y de la eudemonía, es decir, del arte de la plenitud. Me viene a la mente la discutible felicidad del hombre sensato que posee el único reloj que lleva la hora correcta en una ciudad donde todos los relojes llevan la hora equivocada.
Solo alguien con el profundo conocimiento de la angustia, como Arthur Schopenhauer, pudo haber imaginado a este pobre hombre dueño de una verdad equivocada. El destino de este hombre es digno de compasión, pues no hay en este hombre diferencia alguna entre un sabio y un chiflado, escribió Hans Blumenberg. A menudo imagino que este hombre, digno de lástima, pero al mismo tiempo gangrenado de verdad, por así decir, se regiría también por un calendario verdadero que nadie reconocería como tal. Este hombre llevaría su propio cómputo de los días, cargaría sus propias semanas de 5 días sobre los hombros y administraría sus propios meses. Marcaría en su calendario los días en los que se ha de guardar y colocaría una pequeña señal con plumón rojo en los cumpleaños de los amigos. Probablemente declararía su amor a la biblioteca del archivo de la municipalidad el 6º día del 4º mes del año 34 de su república interior. Posiblemente el calendario de este hombre solo se regiría por el sol y sus días comenzarían a las 7 de la mañana con la llegada del periódico, el primer café negro y la absoluta claridad de la mañana fresca. Daría nombres distintos a cada día del mes, como los persas, nombres que van de lo vago a lo sonoro, como Nureddin para el 14º día del mes, Marcabru para el 27º, Elinaz para el 5º o Hanuman para el día 13º. Como este hombre había observado rigurosamente las estrellas, los meses de su calendario verdadero comenzarían cuando la luna creciente emprende su camino a la visibilidad, y en esto se parecería mucho al calendario hebreo antiguo. Agruparía los años en ciclos de 7, cuando siente que su manera de pensar y su manera de ser han transitado a nuevas formas de pensar y a nuevas formas de ser. De hecho, habría fijado arbitrariamente como el día 1 de su calendario verdadero, la primera vez que creyó oír el maullido melancólico de un niño, coincidentemente con el primer solsticio de otoño de su memoria. Según sus propios cálculos, él habría nacido hacia el 12º mes del año 5, el día de Melusina. La hora de su nacimiento solamente él la podría decir. Puesto sobre la pared, su calendario parecería un gran crucigrama. Algunas casillas aparecerían blancas y otras aparecerían negras. Son los días fastos y los días nefastos. Muy rápidamente se daría cuenta de que su división mensual solar se divorciaba dramáticamente de los eventos lunares. Así que se inventaría un sistema zodiacal del cual hemos recibido algunas noticias, pero que consideramos complejo en grado sumo como para tratar de explicarlo en estos breves párrafos. Baste decir que sus animales, zodión, son gatos, perros, peces e insectos y todas sus posibles combinaciones. De repente, este hombre sabio, regido por el calendario auténtico y la hora verdadera, pasaría, a fuerza de voluntad creadora, de lector de calendarios equivocados a productor del suyo. Para él, leer y escribir sobre su calendario verdadero se habría vuelto indistinguible. Imagino lo que este hombre solitario, el hombre más solo del mundo, pero también el más feliz, pensaría mientras camina por las calles de la ciudad. Pensaría algo así como: nunca se me hace tarde. Sin duda, creo que se puede enfermar de imaginación, desde luego. El hombre que lleva el único reloj con la hora correcta en una ciudad donde todos tienen un común acuerdo, aunque sea sustentado en el error, hacen de aquel no un sabio, sino un chiflado, como hemos dicho. Cosmorama, precisamente como ha señalado Javier, contiene los guiones radiofónicos que escribí para la serie Todas las vidas de Vasari, una serie que grabé con mi entrañable maestro y amigo Manuel Marín. En la serie aparecía un personaje alegórico que era, por así decirlo, el catalizador de aquello que charlábamos Manuel y yo. Escribí un personaje alegórico de nombre La Fama. Y cuando yo escribí La Fama, pensaba ya en quién iba a interpretar a La Fama. No podía ser otra
que Calíope de la Bella Voz, como yo la llamo, que es Margarita Castillo. Margarita Castillo es, por supuesto, uno de los fundamentos de Radio UNAM y un fundamento de nuestra arquitectura emocional también, como productores de radio, ¿no? Y precisamente escribí para ella estos guiones radiofónicos, y yo les cuento todo esto porque en Las vidas de Vasari, en el libro de Giorgio Vasari, y por supuesto en Todas las vidas de Vasari, que es el nombre de la serie radiofónica, aparece un personaje de nombre Spinello Aretino. Spinello Aretino es un pintor del Renacimiento temprano, del Trecento italiano, que ya anciano pintó en uno de sus frescos una figura espantable, terrorífica, pintó un demonio. Y sucede que Spinello Aretino sobrevive muy bien a la imagen que pinta en el fresco, pero no sobrevive a esa misma imagen soñada. Permítanme que les lea algo acerca de Spinello Aretino, porque creo que ahí podemos extraer algunas conclusiones. Spinello Aretino. Imagínense la voz de Margarita Castillo. Spinello Aretino. Grande es el poder de la imaginación. Hace falta ver cómo los griegos morían por sus sátiros y por sus cíclopes, o cómo los hebreos soportan la apariencia espantable del tibuk sobre la espalda. Los cristianos de verdad morían, siguen muriendo a fuerza de pecados, y mientras tanto, un dramaturgo puede ver cómo se le cae el rostro a pedazos frente al espejo. El poder de la imaginación obra en Lady Macbeth, que no puede lavarse la sangre de las manos ni con detergente. Hay en la imaginación una realidad concreta como una piedra. Con 3 zancadas, un enano puede abarcar el ancho mundo en la imaginación de la India. Las mujeres dejan de dar vueltas al uso cuando alguien de la tribu muere, no sea que el hilo de la existencia comience a enmarañarse. Hubo un tiempo en que todos los pintores querían tener la oportunidad de pintar a San Jorge peleando contra el dragón. Los pintores eran San Jorge, el dragón era el material para la imaginación. O querían tener la oportunidad de pintar las tentaciones llenas de música disonante de San Antonio, rodeado de demonios pequeñajos como gatos. O querían pintar los suplicios de Lucifer en el Averno cuando expulsa un río de gente por el culo a la manera de las solfataras del Vesubio. O querían pintar la risa cáustica de Demócrito o el llanto desconsolado de Heráclito. Pero no basta con imaginar, hace falta confabular, crear y sucumbir. La imaginación también puede ser una enfermedad, una dolencia. Es necesario morir cada noche de imaginación. Monstruo que amo tanto, monstruo de infinita ternura, no me enloquezcas. Monstruo de adorables cuernos y hermosas patas de macho cabrío. Monstruo que me mimas, monstruo que acaricias mis mejillas de niño ajado, no me enloquezcas. Quiéreme con tu rojo vellón. Spinello Aretino murió anciano. Repetía aquello que preguntaba una y otra vez el anciano rey de Pilos. ¿Qué crimen he cometido para merecer una vida tan larga? Una noche el anciano pintor, Spinello Aretino, santo de imaginación de suplicios, soñó con un diablo que en otro tiempo había pintado sobre el muro de una iglesia. Al día siguiente de su sueño, Spinello Aretino iba por la ciudad de Arezzo con los ojos desorbitados, abiertos como pozos, pero vacíos. Spinello Aretino balbucía palabras sin sentido. Era la mitad de un hombre caminando por las calles. He ahí el poder de la imaginación. Hay una anécdota que a mí me gusta muchísimo, que cuenta Stefan Zweig en su biografía acerca de Honoré de Balzac. La anécdota es la siguiente: cuando Balzac
estaba desfalleciente en su lecho de muerte, llamaba, invocaba al doctor Joubert. Doctor Joubert, doctor Joubert. Todo el tiempo lo invocaba. El doctor Joubert es uno de los personajes literarios de la comedia humana. Honoré de Balzac estaba llamando, invocando a su propio personaje para que lo curara. Ahora que ya soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, número de trabajador 871996, y que por lo tanto ya tengo seguro médico para tranquilidad de mi padre, precisamente, espero que mi seguro médico pueda enviarme a mi médico familiar más familiar. Me refiero a Antonio Veneziano, otro pintor del Renacimiento, por la medicina. Mi ánimo me inclina a hablar acerca de las mudanzas de Antonio Veneziano. Debería admitirse para todo aquel que cambia constantemente de modo de ser, un poco del miedo que hace sudar frío al jugador cada vez que tira los dados. Labrar la propia personalidad a través de muchas mudanzas del temperamento, dejando atrás a los que una vez quisiste, elevándote sobre tu propio espíritu cada vez más, pero también cada vez más solitario por las tardes. Demudando frecuentemente a fuerza de vocación. El llamado es uno, las formas de acudir a ese llamado son múltiples. Pero toda vocación es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede volar en 1000 pedazos. Con la vocación explota también la vida, o mejor dicho, explota la manera de entender la vida. En su tierra natal, los ojos de sus compatriotas estaban cerrados para él. Cuando los venecianos lo veían, sus ojos supuraban un mal ácido. Antonio Veneziano abandonó los muros mohosos de su natal Venecia por la promesa de Florencia, circundada de elegantes cipreses. Dejó Venecia aguijoneado por los dardos certeros de los envidiosos. Antonio los lleva hincados todavía en su sensible corazón de artista. Yo ignoro si alguna vez pudo sepultar el recuerdo de los recelosos. La mudanza de Antonio Veneziano está perfectamente justificada. Lleva el apellido Veneziano como Sísifo lleva la pesada piedra sobre la espalda. A veces Antonio Veneziano se sienta sobre su roca a oír murmullos de la tarde. Recuerda el antiguo precepto pitagórico según el cual es de pésimo augurio recoger algo que haya caído al suelo. El éboro para el insomnio que haya durado más de 2 semanas. Por lo demás, deja que el éter nutra a los astros durante el equinoccio. Intenta dormir después del segundo alimento, que el estómago satisfecho haga reposar los espíritus de tu mente intranquila después del turrón y las tostadas. ¿Bocio? ¿Malaria? ¿Ojos saltones de escrofuloso? ¿Inicios de cabeza de alforfón? El antiguo pintor, ahora devenido médico, Antonio Veneziano, tiene los mejores remedios de Florencia. Acude, oh doctor, a rajarme la vena hinchada. Doctor Veneziano, Giorgio Vasari se rasca todo el tiempo. ¿Qué otro remedio tiene usted para el escozor de la piel, además de las consabidas uñas tan largas como cuchillos? El esputo y la flema deben tenerse en consideración según las disposiciones humorales del paciente. La melancolía de Margaritone, que le hace ver cometas y arcoíris nocturnos. Tratemos la bilis negra de este paciente con aires dulces de laúd. Y deje de pintar, Margaritone, que pintar le llena de sombras el ánimo. La flema irritable de Cimabue se quedará en observación, reposo y algo de filosofía neoplatónica. Y aceptación. Aceptación de sí mismo y de las críticas de los demás, maestro. La manía avariciosa de Agnolo Gaddi se simboliza con un enjambre de abejas aturdiéndole el sueño, de Bufalmaco la hernia y de Cavallini la vena estropeada. ¿Te has enamorado de una rosa infernal de cándidos pechos, oh Giovanni? El amor se cura con el tiempo. Espera y verás. Cuando Lisa aparece en el umbral y comienzan a sonar flautas terroríficas, sabrás que dentro de poco perderás el seso con furor, epilepsia o histeria. Arrójame entonces la piedra curativa y que sienta yo el desmayo de la tensa calma.
Lapídame de templanza, sofrosine y manía carismática. Cúrame de insania, oh Antonio Veneziano, pintor y médico, el médico de los pintores. Ya para terminar, este libro se gestó de noche, que es la hora más amigable. Y proviene enteramente de mi libreta de apuntes. Este cuaderno de los espíritus y las pinturas que antes publicamos casi como un facsimilar. Aquí extraigo, lo mecanografío y lo doy a leer, lo doy a la opinión. Como lo gesté en la noche, he de decirles que todas las noches en mi pequeña biblioteca yo recibo a muchísimos huéspedes nocturnos. Estos huéspedes vienen a tocar a mi puerta y cuando voy a abrirles ya no hay nadie, todo el tiempo habían estado ahí dentro. Es inútil que yo les grite que no estoy en casa porque ya están adentro. Y precisamente el Cosmorama es la casa de huéspedes de mis muertos luminosos, como bien lo señaló tanto Javier como Luisa. En efecto, esta es la casa de huéspedes de estos muertos luminosos. Y por lo tanto es un credo de mi vocación artística. Aquí, en este libro, intenté retener a mis dioses artísticos. Intenté retenerlos forjando un libro, pero es muy propio de los dioses o bien callar o desaparecer o también morir. De modo que muchos de los dioses que están aquí, en estas páginas, se han ido durmiendo, se han ido muriendo o de repente han desaparecido. En la mitología hindú, los dioses que nacen de Brahma, tan pronto nacen, desaparecen. Crean algo y desaparecen. Y precisamente nosotros en la Tierra nos vamos quedando sin dioses, nos vamos quedando solo con sus creaciones. Yo a veces tiendo a creer que creadores y creación son una misma cosa. Permítanme leer por último este texto que me parece, bueno, a mí me gusta. Tiene por título ¿Cómo ser un aprendiz de Alberto Durero? Hace unos días tuve un sueño bastante singular. Me encontraba en una oficina de empleos donde un individuo seco y visiblemente nervioso, que se encontraba detrás de un escritorio, me pedía que le mostrara mi documentación. ¿Cuál sería mi sorpresa y espanto cuando al abrir una especie de portafolios que llevaba conmigo, vi que en su interior no llevaba yo ningún currículum vitae, ninguna carta de recomendación ni ningún plan de trabajo semestral. En el interior de mi portafolios solo llevaba la lectura completa de mi carta astral. Se la extendía al hombrecillo que me clavaba los ojos a través de unas gafas nubladas mientras ponía cara de máscara. Nada más recuerdo. Por la mañana me preocupó tanto el gesto tan decididamente egocéntrico de entregar mi destino por un miserable empleo. Busco empleo. En vez de un currículum, le ofrecía al burócrata mi destino. En vez de logros, le extendía un porvenir. Quizás porque últimamente no hago más que dibujar, me acordé de Alberto Durero. El amor propio que sentía Alberto Durero por sí mismo, el amor propio que sentía Alberto Durero por sí mismo y por sus creaciones era tan grande que no dudó en autorretratarse como Cristo. Durero quiso dibujarlo todo, pensar el mundo a través de sus dibujos. Precisamente el ansia por dibujarlo todo lo llevó a la muerte. Habiéndose enterado de que una ballena había encallado en costas de Zelanda, emprendió una expedición junto con algunos aprendices para dibujar al enorme mamífero. Durero no sobrevivió a los peligros a los que lo sometió su expedición. Saber que para lograr convertirse en un aprendiz de Alberto Durero no solo bastaba con ser un extraordinario dibujante, sino también tenías que ser un temerario explorador, me impresionó profundamente. Aún hay más, y con esto creo que puedo
encontrar algunas pistas acerca del sueño que tuve la otra noche. Durero era un extraordinario fisonomista. Estipuló que para seleccionar a sus aprendices debía poner atención a la complexión del aspirante porque por las proporciones exteriores se puede describir todas las condiciones interiores de los hombres, como dice en su Tratado de la Proporción Humana. Después, Alberto Durero averiguaba el signo zodiacal del aspirante a aprendiz y se aseguraba, por medio de cálculos astrológicos, que éste hubiera nacido en una hora afortunada. El alumno era condicionado por su horóscopo. Eso explica medianamente mi sueño. Lo demás se explica por mis descalabros pecuniarios. Intentaré mandar mi carta astral, pues que nací en hora afortunada, o por lo menos eso es lo que dice mi madre, a ciertos galeristas que, habiendo nacido en mala hora, se visten de plumas ajenas como el grajo vanidoso de la fábula. Ya para terminar, ahora sí, todos los que me conocen o los que me hacen el favor de seguir mis programas de radio sabrán que soy un romántico irredento. Pero la pregunta es, ¿qué es el romanticismo? Y este no es el mejor lugar para contestarlo. Aquí tuvimos unas cuantas, 6 largas sesiones para tratar de elucidar esa pregunta. ¿Qué es el romanticismo? Voy a dar aquí una definición a título personal de romanticismo. Romanticismo es para mí sostener el entusiasmo, sostener la pasión con medios mínimos. Eso creo yo que es el entusiasmo. Este libro es el esfuerzo consumado de sostener un ímpetu, de sostener el entusiasmo, de sostener el propio impulso como si fuera un motor de propulsión interna, sostenido por la fina red de una telaraña. Eso es el cosmorama. En algún lugar, el poeta del romanticismo alemán Friedrich Hölderlin apuntó: debes desaparecer si la fe en todo lo grande no vuelve a ti de tanto en tanto como un cometa de lejanas tierras. De lejanos cielos, perdón. ¡Qué maravilla! Precisamente, aquí salió desde el principio. La órbita del cometa Halley tiene la duración exacta de una vida humana. Es exactamente esa duración. Probablemente el anciano que quizás seré, ¿quién lo sabe? Este anciano que quizás seré probablemente le va a dar al niño la imagen que buscó a través del telescopio, ese puntito y esa estela que el niño no pudo ver. Que es el niño el que le dio al anciano la verdadera imagen, la imagen que falta, precisamente. Los mecanismos para inventarla. Y creo que con esto yo les agradezco muchísimo su presencia y le agradezco enormemente a ustedes sus ponencias hermosísimas y sus